La tercera ponencia es sobre la cirugía oncológica, cuándo, cómo y dónde hacerla. Los pacientes oncológicos en esta época de pandemia nos preocupan especialmente. Por un lado, tienen una alta vulnerabilidad a la infección por el estado de inmunodepresión que tienen, tanto por la neoplasia como por la posible quimioterapia que estén recibiendo, pero en ellos se ha descrito un aumento de la morbimortalidad cuando los operamos y tienen infección por COVID. Por otra parte, sabemos que si no los operamos en un tiempo prudencial, su pronóstico puede empeorar. Así que tenemos una dualidad aquí que nos ha inquietado bastante durante estas semanas. El objetivo en el tratamiento de estos pacientes es minimizar el riesgo de que contraigan la infección en el hospital y evitar las complicaciones asociadas a una cirugía. Pero hay dos objetivos secundarios también que son muy importantes. Uno es hacer un uso adecuado de los recursos disponibles en cada centro y el otro es proteger al personal sanitario implicado en el tratamiento. En España, como en otros países, como pasó en China o como pasó en Italia, la incidencia de casos ha sido muy desigual en las distintas regiones y se han asociado tasas de mucha mayor incidencia, sobre todo en áreas urbanas con alta densidad de población. Es por eso que la Asociación Española de Cirujanos desarrolló la escala que ya hemos mencionado, que es dinámica, para poder dar cabida a todos los hospitales en un momento dado y que además los hospitales estén representados a lo largo del tiempo. Esta es la gráfica de cómo un hospital puede pasar desde una fase 1 a una fase 5 y luego volver en la fase de desescalada de la 5 a la 1. Pero tenéis que tener en cuenta que en muchas regiones, como ha sido la nuestra, la fase de escalada y de pico se ha llegado en muy poco tiempo y se ha pasado de una fase a otra muy rápidamente, y la fase de desescalada parece que va a ser mucho más lenta. En las fases 1 y 2, que ya ha explicado mi compañera Inés, los pacientes oncológicos se van a seguir operando, y tanto en la fase 1 como en la 2, así como los pacientes benignos preferentes en cirugía electiva. En la fase 3 vamos a tener que seleccionar qué pacientes operamos, porque el hospital empieza a estar casi a la mitad de su capacidad dedicado a pacientes con COVID. Y en las fases 4 y 5 de alerta alta o de emergencia vamos a dejar de operar los pacientes oncológicos porque todos los recursos van a estar orientados a tratar a los pacientes con COVID-19. ¿Qué cribado hacemos en los pacientes con neoplasias que vamos a operar? Pues la recomendación actual es la detección de la infección en todos ellos. Hemos realizado una serie de guías y de gráficos para intentar ayudar en este tipo de cribado. Lo primero es hacer un cribado epidemiológico del paciente que vamos a programar, y hay que hacer una consulta telefónica antes de la programación. Esto puede ser entre 10 y 15 días para que nos dé tiempo a seleccionar a los pacientes. Hay que preguntarles si tienen en ese momento síntomas compatibles con COVID, pero también si ha tenido contacto con personas sospechosas o confirmadas con infección. Y hay que recomendarle altamente la posibilidad de aislamiento en su casa desde este momento de que le llamamos por teléfono hasta que se le vaya a operar. El cribado mínimo que se recomienda es hacer la PCR en toruda nasofaringea para saber si este paciente tiene el virus en la garganta y además si lo consideramos que es infeccioso. Y a partir de aquí hay otras pruebas que se pueden hacer, como la serología para detectar anticuerpos en sangre de forma rápida o en test en sangre. Y también el TAC de tórax o la radiografía de tórax, aunque tenga menos sensibilidad, incluso la ecografía que ya hemos comentado, para añadir la detección de nuevos casos que con la PCR no se hayan detectado. Además de todas estas medidas de programar con antelación y recomendar medidas de aislamiento, hay que explicar al paciente que, añadidos a los riesgos de su cirugía, hay una serie de condicionantes por el hecho de estar en esta situación. Y la Asociación Española de Cirujanos ha desarrollado un consentimiento informado que está colgado también en la página web, explicándole al paciente que vivimos una situación con unas circunstancias excepcionales en la pandemia por COVID-19 y que no es posible asegurar un riesgo nulo de transmisión de la infección y del contagio. Si esto ocurriese, se podrían desarrollar complicaciones pulmonares o vasculares añadidas a su proceso neoplásico.
Como hemos dicho, en fase 4 y fase 5 no vamos a operar pacientes oncológicos para orientar los recursos disponibles a los pacientes con COVID, pero ¿qué podemos hacer con los pacientes que tienen una neoplasia en este periodo de tiempo mientras que los demoramos? Bien, pues los pacientes con neoadyuvancia tenemos que valorar prolongar la quimioterapia y dar algún ciclo más de quimioterapia hasta que los podamos operar. Y en los pacientes que se diagnostiquen en este tiempo, tendremos que valorar opciones de neoadyuvancia, tanto en adenocarcinomas gástricos como en adenocarcinomas de colon y en adenocarcinomas de páncreas, incluso resecables, para poder demorar la cirugía, y valorar ciclo corto en tumores de recto y terapias de ablación local en carcinoma hepatocelular. En la fase 3 hemos dicho que vamos a operar pacientes oncológicos. Estos pacientes vamos a priorizar aquellos en los que la supervivencia se vea comprometida por la demora de la cirugía y que no tengamos opción de neoadyuvancia, como ya hemos comentado. Para eso, las diferentes secciones de la Asociación Española de Cirujanos y la Asociación Española de Coloproctología también han desarrollado una serie de recomendaciones específicas en cada estirpe tumoral que se pueden consultar. A la hora de priorizar pacientes oncológicos en fase 3, además nos puede ayudar esta escala que está recogida en el documento de desescalada desarrollado para los hospitales. Es una escala que prioriza pacientes según el proceso de base que tienen, el procedimiento que se les va a realizar y el estado del paciente. No es exclusiva para pacientes oncológicos, está desarrollada también para pacientes benignos y es una adaptación de una escala publicada por el American College of Surgeons. Tiene 18 ítems y cada uno se puntúa del 1 al 5 y el paciente puede obtener una puntuación de 18 a 90. En esta escala modificada en español, por encima de 60 puntos hay que replantearse el procedimiento y quizá no esté del todo justificado porque los objetivos puede que sean peores al hacerlos ahora en esta situación de infección generalizada y además se va a poner en riesgo al personal y se van a usar recursos quizás que tengamos que reorientar en estos momentos. De todas formas, la última decisión ahora mismo se tiene que tomar por un comité multidisciplinar y en casos especialmente difíciles por el comité de ética hospitalaria. Y ya a la última pregunta, vamos a ver dónde operar. Pues dentro de los hospitales hay que organizarse para hacer circuitos limpios, como ya se ha mencionado, con los circuitos de urgencias, pero también circuitos limpios para este tipo de pacientes. Incluso en las ciudades hay veces que se ha optado por hacer hospitales limpios. Y estos hospitales y estos circuitos es muy importante no descuidar las medidas y hay que seguir teniendo en cuenta que en la población, sobre todo en las zonas de alta incidencia, sigue estando el virus. Entonces, no hay que descuidar las medidas y hay que seguir con las formaciones de todos los personal sanitario en los equipos de protección individual. Los circuitos limpios significan que las visitas de familiares están restringidas, que hay que usar mascarilla quirúrgica, tanto los pacientes como los sanitarios, que hay que insistir en el lavado de manos con hidroalcohol y que hay que usar uso de pijama y calzado hospitalario. Y además una serie de medidas específicas que ya hemos comentado, los pacientes hay que cribarlos de forma preoperatoria, tanto de forma epidemiológica como microbiológica. Tienen que tener accesos independientes, incluso ascensores independientes, plantas de hospitalización especializadas para pacientes limpios, quirófanos y zonas de recuperación, y pudiendo usar los propios quirófanos como zonas de recuperación si no existiesen estas, y el personal sanitario tiene que estar muy atento a presentar síntomas por COVID y en el momento que los presente debe aislarse y ponerse en manos de los servicios de medicina preventiva de cada hospital. Por lo tanto, respondiendo a las 3 preguntas que nos habíamos planteado, ¿cuándo operar? Pues vamos a operar cirugía electiva en pacientes oncológicos de fase 1 a 3. De 1 a 2 podemos operar pacientes oncológicos y en la 3 aquellos pacientes seleccionados. ¿Cómo? Con cribado preoperatorio y siempre que se pueda por laparoscopia. ¿Y dónde? En circuitos limpios.
Quería daros una última recomendación y es que los servicios de cirugía general estamos muy expuestos a la infección por COVID-19 porque somos servicios muy grandes con un gran número de sanitarios y porque atendemos muchísimos pacientes en el volumen del hospital. Así que somos una puerta de entrada muy fácil de la infección en los hospitales. Así que cuidaros mucho para poder cuidar a vuestros pacientes. Muchas gracias.